Bueno, mi pregunta es la justificación o contexto histórico de la celebración de la Conferencia de Ginebra de 1949. En esta conferencia se celebraron los convenios de Ginebra, que fueron una actualización a los ya inicialmente celebrados en 1864 y actualizados en 1907 y en 1929. Hay que recordar que este derecho de Ginebra surge en 1864, un año después de la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, como un organismo no gubernamental y ente encargado de prestar toda aquella ayuda asistencial y humanitaria a las partes de un conflicto armado, y que fue creado en 1863 por Henry Dunant y un grupo de personas o compañeros que tiene como motivación la batalla de Solferino en el norte de Italia y las barbaries que se presenciaron en este. Ahora bien, este derecho de Ginebra junto con el derecho de la Haya constituyen lo que es el pilar fundamental del derecho internacional humanitario. Teniendo entonces que hasta antes de 1945, es decir, hasta antes de que se firme la Carta de San Francisco, que proscribe definitivamente la guerra y que significa el tránsito definitivo del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo, pues la guerra era un asunto netamente de competencia de los estados. Luego no había una entidad o un ente supranacional que limitara o proscribiera la guerra para los estados. Los estados tenían dentro de su soberanía el derecho a ejercer la guerra contra otros. Sin embargo, lo que buscó el derecho de Ginebra, junto con el derecho de la Haya del siglo XIX, fue el establecimiento de una conducción de las hostilidades, esto es, la creación de unas reglas de juegos que los estados tenían que seguir como mínimos parámetros para efectos de que la guerra produjera los menores efectos posibles. Se establecieron prohibiciones como la prohibición de cierto uso de armas, de cierto empleo de métodos para la guerra, que se tenían que tener ciertos principios como el principio de distinción en el cual se tenía que distinguir obligatoriamente quién iba a ser parte de las hostilidades como quién no, así como la proporcionalidad de los ataques. A su vez, de que se prohibía el aniquilamiento del enemigo, es decir, yo puedo vencer al enemigo, pero no tengo la posibilidad de aniquilarlo. Estos convenios habían sido reformados o actualizados en 1907 y en 1929. Y esto se dio principalmente ante la aparición de las nuevas creaciones de la ciencia, como lo que fue la aviación y las armas de destrucción masiva, lo cual dio lugar a que se establecieran nuevas prohibiciones. Sin embargo, mediante la creación de esas armas de destrucción masiva y estas nuevas invenciones, el impacto hacia la población civil fue siendo cada vez más grande, toda vez de que los ataques aéreos empezaron a destruir ciudades enteras, monumentos, caminos, centrales eléctricas, acueductos, afectando de forma directa a la población civil, lo que ocasionó la destrucción de muchas ciudades y mucha infraestructura que ya había sido construida, así como el aniquilamiento de mucha población no combatiente, que se vio acrecentado en la Segunda Guerra Mundial por el exterminio nazi perpetrado por Hitler y por Alemania en los años 30 e inicios de los años 40, y que al finalizar la Segunda Guerra Mundial dio lugar a que se celebrara la Carta de San Francisco, que prohibiera definitivamente la guerra y le diera la competencia del establecimiento de cuándo se podía presentar un conflicto bélico al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que dio lugar a que en 1949 se celebrara el Convenio de Ginebra, la Conferencia de Ginebra en la cual se celebraron estos convenios, que ya había sido manifestada su necesidad de reforma por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja en los años 30. Sin embargo, fue hasta 1949 que se celebraron. Ahora bien, la protección a la que se centraron estos convenios de Ginebra no fue a proscribir la guerra, toda vez de que esta ya había sido proscrita en la Carta de San Francisco, sino que se centraron en establecer, además de una conducción de las hostilidades, unos parámetros o derechos mínimos que se tenían que seguir y garantizárseles a las autoridades sanitarias o a los órganos que prestaban su ayuda humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como las garantías que se tenían que tener, porque no se podía atacar a la población que se considerara no combatiente. Luego se establecen 4 convenios, pero el cuarto es el más importante, toda vez de que en este se establece una especial protección a la población no combatiente, de forma que yo no puedo atacar a ninguna persona que para efectos de los convenios de Ginebra sea considerada no combatiente, lo que supone un cambio en los convenios que se llevaban hasta 1949, toda vez que hasta antes de 1949 el objeto de estos era la condición de las hostilidades, y ahora se concentraban en la protección a las víctimas, en la protección a aquellas personas víctimas del conflicto armado, capturados en guerra, enfermos, heridos, personal sanitario y humanitario, pero además la protección especial, se consagraba una protección especial a aquella población no combatiente. Ahora, en el caso de los conflictos armados no internacionales, porque esto fue para
conflictos internacionales, se estableció un artículo 3 común a los convenios, en virtud de los cuales se estableciera que en caso de un conflicto armado que no reuniera el carácter de internacional, se tenían que tener un mínimo de reglas. Que ante su precariedad de redacción fue necesario que se añadieran unos protocolos adicionales en 1977.